Hola, espero se encuentre muy bien el día de hoy. Es un placer tenerlo aquí. Hoy hablaremos sobre el sistema de votación en Colombia y podrá dar su punto de vista acerca de este tema que ha sido tan controversial durante muchos años. Como primera pregunta tenemos, si pudiera cambiar algo respecto al sistema de votación, ¿qué sería? Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Jean Paul Cutiva. Trabajo como asesor del despacho en la Gobernación del Valle del Cauca. Soy administrador de empresas, magíster en políticas públicas de la Universidad del Valle. Pues referente al tema de que si se debiese cambiar algo, pues nosotros no tenemos sistema de votación, tenemos un sistema electoral, el cual está basado en un principio de una democracia participativa de corte liberal, el cual fue establecido alrededor de la Constitución de 1886. Pues lo primero y lo más importante es que como una democracia participativa nosotros tenemos unos tintes de construcción social que es muy importante tenerla en cuenta. Antes de la Constitución del 91, las elecciones nominales no existían, es decir, dentro de las regiones no había un electorado que pudiese representar en los puestos de gobernadores, alcaldes, funcionarios públicos elegidos por el pueblo. Pues obviamente, y haciendo la salvedad del modelo democrático que tenemos aquí, que por ejemplo dista del modelo democrático con representación prácticamente directa de algunas de las democracias más avanzadas del mundo, como por ejemplo la Noruega, la Suiza o el mismo Estados Unidos, en donde hay unos modelos electorales un poco más centrados en pequeños distritos electorales. Pues aquí en Colombia se hace pues este proceso que desde mi perspectiva, pues aunque tiene unos serios problemas en términos de transparencia y en términos de que, pues como lo dice, representa totalmente los vicios de la sociedad, pues obviamente hay una presencia muy importante de procesos clientelares, ¿no? De captura del poder por parte de grupos políticos que son obviamente pues los más representativos. Pues en el caso de la democracia directa, pues que sería el ideal, pues se hacen con sociedades más pequeñas y yo lo único que mejoraría el proceso electoral en el país sería de pronto incluir dentro de las elecciones unas nuevas estructuras de visibilidad o fortalecer el tema de los jurados electorales que pues como se ha evidenciado en los últimos años pues carece de un proceso formal y se presentan una serie de inconvenientes en términos de poder acceder a procesos de transparencia institucional y de unas elecciones que no estén plagadas de procesos de corrupción. Pues la elección de jurados de votación oscila para cualquier colombiano. Las empresas y hacen unas postulaciones de potenciales funcionarios que hicieran parte de ello. Por eso precisamente es para funcionarios o contratistas que hagan parte de una empresa o una organización. Pues realmente los funcionarios públicos como tal, pues yo no tengo obligaciones de ese corte. Pues citando ese ejemplo, nunca he sido jurado de votación, pero pues no vería una inconsistencia ni una incongruencia en realizar un proceso de acompañamiento a unas elecciones. La tercera pregunta es, se realiza dos vueltas de votación para elegir al presidente de Colombia. ¿Qué opina usted de realizar dos vueltas para las elecciones del gobernador de departamento? El tema pues como estaba diciendo, del tema electoral y de la estructura para elegir un presidente, es que Colombia, si bien no es un país federalista, pues es un país presidencialista, donde la mayoría de las decisiones del Ejecutivo recaen sobre el jefe de Estado. En ese orden de ideas, él encarna prácticamente el manejo del poder central. El presidente de la República realmente es la figura que aquí maneja todo el tema de políticas públicas y los desarrollos a nivel regional y municipal, en el caso de Cali, del distrito, pues realmente no tiene una autonomía y una autoridad que
que realmente se cumple por lo menos en el caso de países federativos como es el caso de Estados Unidos. En ese orden de ideas, pensar en segundas vueltas para las elecciones regionales sería un desgaste y un incremento sustancial en los costes de unas elecciones que ya de por sí son sumamente costosas y que también tienen una serie de visos de parcialidad por parte de los procesos electorales. Entonces, pues yo creería que es inoficioso, que nunca se ha planteado, pero pues sería importante revisarlo. Muchas gracias por brindarme la oportunidad de aceptar esta invitación. Hasta luego. Hola, es un placer tenerlo aquí con nosotros. Hoy hablaremos sobre el sistema de votación en Colombia y podrá dar su punto de vista acerca de este tema que ha sido tan controversial durante muchos años. Si pudiera cambiar algo respecto al sistema de votación, ¿qué sería? Bueno, lo que yo cambiaría es que solamente deberían haber listas cerradas para, para todo lo que tiene que ver con elecciones legislativas y para elecciones de alcaldes, gobernadores, concejales municipales y diputados departamentales. ¿Por qué? Porque en el actual sistema democrático colombiano tenemos que los partidos políticos pueden elegir entre una lista abierta o una lista cerrada. En una lista abierta no importa el número de los candidatos y estos se eligen de acuerdo a la mayor votación de manera individual. Por otro lado, en una lista cerrada se eligen los partidos políticos. Tenemos un orden de 1 a 20, por ejemplo, y dependiendo de la cantidad de votos de cada partido político, asimismo se elige a cada persona, a cada candidato en orden descendente. Entonces, lo que yo cambiaría es que solamente deberían haber listas cerradas y para garantizar la paridad de género, lista cerrada que sea hombre y mujer, de esa manera. Consecutivo, garantizando que si es una lista de 20 candidatos, 10 sean hombres y 10 sean mujeres. De esa manera se evita la corrupción electoral y otros delitos. ¿Le parece pertinente que los trabajadores del sector público sean seleccionados como jurados de votación? Por supuesto, me parece muy pertinente que los trabajadores del sector público sean jurados de votación. ¿Por qué? Porque ellos tienen mucha más experiencia en ese sector y por lo tanto también tendrían experiencia en evaluar de forma correcta las mesas de votación y los escrutinios. Esta pregunta es muy pertinente porque tiene relación con la coyuntura que nos afecta actualmente. Las pasadas elecciones del domingo 13 de marzo de 2022, en donde se escogía al Congreso de la República, representantes a la Cámara y senadores, tuvo muchas inconsistencias y muchos errores debido a que la mayoría de los jurados de votación eran estudiantes y jóvenes universitarios, los cuales no tenían la experiencia que tendrían los trabajadores del sector público. Por lo tanto, se debe hacer una reforma política en el Congreso de la República en el cual mayoritariamente sean los trabajadores del sector público jurados de votación. Se realiza 2 vueltas de votación para elegir al presidente de Colombia. ¿Qué opina usted de realizar 2 vueltas para las elecciones del gobernador de departamento? El actual sistema electoral colombiano consiste en que la mayoría de los cargos elegidos por elección popular, como lo son los alcaldes, los gobernadores, los concejales municipales y los diputados departamentales, solamente tienen una elección para ese cargo. Es decir, solamente hay una vuelta, por así decirlo. La única opción atípica es para la presidencia de la República, en el cual tenemos primera y segunda vuelta presidencial. Los candidatos presidenciales podrían ganar en primera vuelta si obtienen la mitad más uno del total de votos de ese día electoral. De lo contrario, se tienen que ir a una segunda vuelta en el que se enfrentan los dos candidatos con la mayor votación. Ahora bien, yo considero que debe haber una segunda vuelta también, no para los gobernadores,
sino para los alcaldes de las ciudades capitales más pobladas de Colombia, que en este caso serían tres: Bogotá, Medellín y Cali. Debería haber una segunda vuelta para esas ciudades para las elecciones de alcaldes, no de gobernadores. Muchas gracias por esta interesante entrevista y por el tiempo que me ha dedicado. Hasta luego.